APA se llama Mario Benedetti. O sea, tiene bonito hasta el nombre. Entonces, la experiencia también va a ser importante. Y es un ejemplo de la importancia que tenemos los padres y madres en nuestra participación. Una importancia que hasta el nuevo consejero ahora parece que le gusta, ¿no? Con lo cual vamos a aprovechar esa experiencia. La compañera se llama Ana y viene del colegio del AMPA, del Colegio de Educación Infantil Primaria Mario Benedetti de Rivas Vacia Madrid. Ana. Está. Ahí. Gracias por la presentación. Evidentemente, pues sí, creo que nuestro AMPA, el Mario Benedetti, es una AMPA muy participativa, tanto que esta vez no hemos tenido ni que luchar porque a los puestos de consejo escolares se presente la gente, ¿no? Ha sido excelente que haya habido una lista de casi 15, no sé cómo os pasará en vuestros centros, de papis y madres que nos hemos presentado. La experiencia que os voy a contar pues es muy singular y lo genial sería que se extendiera muchísimo más. Tiene para mí 3 claves. Una, la democracia, es una participación real de la experiencia que os voy a comentar. Se funciona mucho de forma horizontal, que es la otra elemento que quería destacar, y genera muchas emociones positivas. Trabenco al final, me ha gustado mucho la intervención de Jesús porque decía, mi hijo quiere ir al colegio, mi hija quiere ir al colegio, ¿no? Bueno, pues de eso se trata, que nuestros niños y nuestras niñas estén felices y quieran ir a un sitio, a un colegio donde se pasa muchas horas. Quiero dar las gracias a la FAPA por habernos invitado a estar aquí para contar la experiencia. Me ha emocionado mucho lo que ha pasado esta mañana con las compañeras que les hemos rendido ese homenaje por su lucha y por su tiempo de participación. Y os voy a contar un poco todo este proyecto, que para mí hay una característica que es importante, y es que no os voy a hablar de ocurrencias, sino de evidencias. Esto no es que algo haya pasado en nuestro AMPA y nos hayamos juntado y lo hayamos generado, no. Os voy a hablar de evidencias científicas que hay detrás de esta experiencia. Efectivamente, como decía la persona que me ha presentado, tenemos la suerte de que este gran poeta pues viniera incluso a nuestro colegio en 1997 para hacer la inauguración, y la última frase suya no es la que está muy impregnada en nuestro colegio, porque estamos soñando, estamos viviendo un sueño, y ahora os iré contando en qué consiste este sueño. Os voy a hablar de la comunidad del Incluyez en la comarca de Rivas Vacia Madrid. La experiencia que vais a escuchar pues no sería posible sin la participación de cientos de familiares, muchísimos alumnos, alumnado, voluntariado en general, profesorado, AMPAs, expertos, que parece muy importante, pero de lo que os voy a hablar es investigación. Hay una serie de expertos de la Universidad de Barcelona que nos han mostrado unas evidencias científicas que nos dicen que este método del que os voy a hablar, que no son métodos, son unas actuaciones, funcionan. ¿Funcionan para qué? Para 2 cosas básicamente. Para que todas y todos los niños obtengan el máximo rendimiento escolar, no solo mi hija o mi hijo, sino que todos lo hagan al máximo de sus posibilidades. Y 2, reduce muchísimo los conflictos, aumenta, por lo tanto, la convivencia. Grandes personas las que hay detrás. Aunque hoy me toque a mí narrar esta experiencia, no puedo nada más que expresar aquí las grandes y las maravillosas personas que con nombre y apellido pues entienden que la educación es una prioridad, ¿no? Como hoy, esta mañana, la FAPA ha significado ese reconocimiento a las personas que están en ella. Me he dejado una cosa en el párrafo anterior, digo acertados políticos, porque resulta que si no hay pensadores políticos que diseñen buenas actuaciones y buenas leyes, todo esto no funciona. Entonces necesitamos también no solo mamis y papis, profesores que quieran implicarse en las cosas, sino políticos que apuesten por ellas. Así que nosotros somos eso, una buena comunidad que en noviembre del 2010, porque estábamos en la Red Estatal de Ciudades Educadoras, se conoció este proyecto, el proyecto Includez. El Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid y la Universidad de Barcelona, a través del CREA, firman un convenio.
Ese convenio se traduce en esta serie de actuaciones que os voy a ir contando en estos momentos. Comenzamos, se firma el convenio en 2010 y en 2011-2012 ya son 11 centros los que dicen quiero este programa, este proyecto Included. En Rivas Vacia Madrid hay 28 centros educativos. Evidentemente os voy a hablar todo el rato de que esta experiencia está en escuelas infantiles, está en colegios y está en IES. De esos 28 centros, en este curso 2011-2012 deciden empezar. La mayoría, en Rivas Vacia Madrid solo, bueno, está el Iturzaeta no, hay 2 colegios que son concertados y el resto son públicos. La mayoría de los centros que llevan a cabo este proyecto son centros públicos y se ha llegado hasta los 15 centros que llevan a cabo este proyecto. El profesorado y las familias que acuden a una charla a raíz de este interés que muestra en gente de nuestro ayuntamiento, pues invita a Ramón Flecha, del CREA, de la Universidad de Barcelona, que claro, cuenta a la gente que están allí, yo ahí no, en esa conferencia no estuve, lo importante de este proyecto y los logros tan geniales que ocurren cuando este proyecto se lleva a cabo. Y esa buena onda se expande en un profesorado que con mucha ilusión, porque en el Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid reparte a todos los centros educativos al inicio de curso una cosa que llaman PANCE, que es un programa donde vienen todas las actuaciones que desde el Ayuntamiento de Rivas se ofrece a los colegios para que quieran desarrollarlos en sus centros, ¿no? Y en ese mismo PANCE que os digo, en ese mismo programa, va también el poder incluir para ese curso escolar o el resto el programa que os voy a hablar ahora. Actuaciones educativas de éxito, de eso os voy a hablar, científicamente probadas. Está avalado y así cuando oímos a los expertos científicos hablar de esto en temas de educación, nos dice, a ver, es que esto está funcionando, no es que haya venido una persona con una ocurrencia y haya dicho, quiero hacer esto que es fantástico, no, es que esto está funcionando. De hecho dicen, y cuando haya otra cosa mejor que funcione, también la defenderemos, ¿vale? Pero científicamente probado que nuestros niños, nuestras niñas aprenden mucho más, pero desde la inclusividad, desde todos y todas. Y además se mejora la convivencia. Nuestro colegio, el CEI Mario Benedetti, es un línea 2, aunque bueno, la trayectoria ha sido en ese sentido complicada. En algunos cursos tienen un línea 1 y en algunos otros hemos tenido que por todo lo que está pasando, subir a un línea 3. Se encuentra situado en el extremo noroeste de Rivas Vacia Madrid. Supongo que más o menos todas las personas que estáis aquí sabéis que está ahí en la carretera de Valencia. Está a muy poca distancia del metro de Rivas Urbanizaciones y de un centro de recursos infantil. Y a unos metros de la Cañada Real. Me imagino que a todos os sueña el tema de la Cañada Real. Es un espacio donde convive y donde vive gente y que hay ciertos problemas pues, asociados a veces pues, a pobreza o a drogas o este tipo de asuntos tan importantes. Pero lo más importante del Mario Benedetti, pues las personas. Son niños y niñas que proceden de muchos países y de muchas culturas. En este colegio hay niños de Marruecos, hay niños de Rumanía, hay niños de Sudamérica, de varios países. Ha llegado incluso en alguno de los momentos a la población del colegio ser más extranjera que propia nacional, ¿no? Para que os hagáis una idea. Pero claro, en todo esto que hay, pues hay un claustro de profesores y hay un equipo directivo pero que muy comprometido y de gran corazón. Es que sin esto no hubiera sido posible, porque ¿por qué en unos centros se hace y por qué otros no? Pues porque en este centro ese entusiasmo y esa ilusión la tenemos en ese equipo directivo y en ese claustro. Y evidentemente las familias, ¿no? Que somos respetuosas con las diferentes culturas. Yo, en el caso de nuestra familia, elegimos ese colegio. No estoy en él de casualidad, sino yo creo que los padres y las madres a la hora de elegir colegios es un asunto realmente complicado y nuestro itinerario, el itinerario de mi familia, hasta que he encontrado donde siento que mis hijos van a tener la educación que se merecen junto a los demás,
pues ha sido pues eso, una trayectoria difícil y ojalá todos sintierais que, como decían antes, lleváis a vuestros hijos a sitios seguros sin sentir que a ver qué está pasando o que no. Y la verdad es que nosotros estamos muy contentos. Nuestro centro crece. Esto era uno de los problemas y antes lo planteaba alguna de vosotras, alguna participante, cuando decía que era un línea 1 y que los líneas 1 en algún momento dado pues tienden y si es público ya ni te cuento, a ver si desaparece o no, ¿no? Pues una de las cosas que está pasando con todo este proyecto y esta implicación de tantas personas es que la matriculación está subiendo. Os voy a contar algunas de las cosas que se hacen en nuestro colegio. La foto de abajo es nuestro mercado, el mercado Benedetti. Es un mercado donde los niños y las niñas salen a comprar y tienen de todo, tienen ahí de todo y de esa manera tan estupenda y desde el juego aprendemos muchos conceptos que de otra manera pues a lo mejor serían complicados. Tenemos un proyecto de padrinos y madrinas de lectura. Mi hijo, por ejemplo, de quinto, pues tiene asignado a un niño de primero y se trabaja mucho el apoyo en el tema de las lecturas. Nuestro colegio habréis oído alguna vez porque ha salido en la tele con el tema de LOBA. LOBA es un proyecto estupendo y maravilloso de la ópera como vehículo de aprendizaje. Está en tercero de educación primaria y es un proyecto que a lo largo de todo este curso nuestras niñas y nuestros niños tienen que aprender herramientas y tienen que aprender a organizar todo, llevar todo a cabo ese proceso para terminar en mayo, que será cuando expresen o cuando hagan la representación de esta obra, de su obra, en este caso, de ópera. Y en ese sentido, algunas de las cosas que os voy a contar, y ya centrándome para ir ya viendo si luego surgen más cosas, en el modelo dialógico en la resolución de conflictos. Mirad, a mí como madre, como familias, una de las cosas que más me preocupa son cosas que se han hablado a primera hora, ¿no? El tema de si tenemos un modelo de autoridad a la hora de resolver los conflictos o hay otras formas de hacer las cosas. Pues hay otras formas de hacer las cosas. En concreto, además, os he traído esta diapositiva porque vosotros ponéis modelo dialógico en resolución de conflictos. Al final de la presentación os voy a poner varias páginas de acceso para que podáis profundizar en todo esto que os estoy diciendo. Esto es Creative Commons, que lo podéis usar mientras no se manipule y este tipo de cosas. Y ahí está contado cómo se tiene que hacer la resolución de conflictos desde un modelo dialógico. Entonces, estamos hablando de qué tipo de centros queremos. Y además, si funcionamos con la autoridad de lo que el director o la directora diga, o, como me está pasando o nos está pasando, la vivencia que tenemos nosotros como padres y madres, se dialoga, se dice qué ha pasado, se baja enseguida a hablar con... Esto que os decía de la horizontalidad, en nuestro colegio las puertas están abiertas, no hay filas para entrar. Si se tiene que ir a hablar con el director no es una persona empoderada o autoritaria, es una persona que los niños y niñas pueden ir a él, hablar con él, contarle las cosas. Y para mí es una clave en la prevención de conflictos, porque claro, si tú siempre esperas como niño que las cosas se resuelvan desde la autoridad y no desde un proceso como el que estamos proponiendo aquí, pues ahí es donde estamos empezando a cometer los errores. Nuestro AMPA está implicado, no es que nuestro AMPA haya hecho esto, para nada. Esto es clave toda la comunidad, la implicación de toda la comunidad y evidentemente nosotros creemos muchísimo en este proyecto. El modelo dialógico se trata de un consenso entre todas las partes implicadas y aquí hay otra palabra que es clave. Nuestras experiencias no son que como madres o padres o como profesorado o como ayuntamiento tengamos una idea, la llevemos a cabo, no. Es que todos tenemos que participar para que esto funcione y nuestros niños y niñas son la clave de la participación porque muchas veces diseñamos los adultos cosas en las que ellos no están implicados y a nosotros nos parece muy importante que ese diálogo sea compartido por toda la comunidad. En Rivas hacia Madrid recibimos formación cada cierto tiempo, hace nada ha habido unos encuentros de este tipo de experiencias o de resoluciones y se hablaba de propuestas de comisión mixtas a la hora de poder abordar los problemas, los conflictos. El consenso de una norma se concreta en 7 pasos, todo esto lo tenéis recogido en el modelo que os he comentado antes, que lo buscáis en internet y sale.
y a través de los cuales pues, se asegura ese diálogo y esa participación de toda la comunidad. En clase, en nuestras clases, esto que os estoy contando, que ahora os voy a hablar de los grupos interactivos, de las tertulias, pero muy brevemente, porque no es un tema que a mí me toque, en las clases se practica también la resolución dialógica de conflictos y hay asambleas para este tipo de cosas, pero no asambleas desestructuradas o estructuradas al uso, como las conocemos hasta ahora, sino tienen una estructura. Os decía que una de las actuaciones educativas de éxito que está comprobado que hace que las cosas funcionen mejor son los grupos interactivos. Los grupos interactivos no es una metodología, sino es una forma de organizar el aula. Es un diseño dentro del cual es posible la aplicación de diferentes métodos y estrategias. Y está comprobado ese aumento de aprendizaje instrumental de todos y todas las estudiantes. Para mí esta es la clave. Tanto el que más sabe como el que menos aprende. Que esto es muy, muy importante. A mí cuando veo padres y madres que solo les preocupa cómo van sus hijos, y a mí siempre me queda la sensación de no, a mí es que me preocupa también el que va por debajo o que no llega o que necesita. Muchas veces no es que llegue, es que no le estamos respondiendo a sus necesidades que las tiene, ¿no? Entonces, esta clave es que todos llegan. Insisto, el que más sabe incluso también aprende, porque ahora os voy a explicar, pero se forman grupos. Y entre ellos, la clave de esto está en la interacción entre esos propios niños para que a la hora de comunicarse se aprendan. Entonces, si él es el más listo, me tiene que explicar a mí, ¿vale? Y para eso tiene que haberlo entendido muy bien, me tiene que explicar a mí cómo he llegado a entender que 2 por 2 son 4. Entonces, esa forma de comunicación es la clave que tenemos en todo esto. Y el voluntariado, las madres y padres que pasamos al centro, que es otra de las cosas que a mí me ha encantado. Las puertas están abiertas y el voluntariado, las padres y madres entramos en las aulas. No todos los días hay grupos interactivos o tertulias, ¿vale? Os puedo poner el ejemplo del horario de mi hijo de quinto, que tiene una estupenda y maravillosa profesora, o el de segundo, ¿no? Los grupos interactivos son una vez a la semana, las tertulias dialógicas también, las lecturas de pasillo, los grupos de investigación, las asambleas, de tal manera que al final es muy dinámico y la motivación de nuestros niños, la verdad es que aumenta muchísimo. Y el día que hay grupos interactivos, nuestras hijas y nuestros hijos están deseando que pasen sus papis o no papis, porque el voluntariado puede ser familiares, tíos, hay abuelas, hay abuelos. En nuestra familia está mi marido, que los viernes en el trabajo lo gestiona para poder recuperar el tiempo perdido, de trabajo, lo ha hablado para los viernes estar en proyectos de investigación. Yo estoy en bibliotecas de aula de 2 a 3, pues ahí también recupero otro día. La abuela, el abuelo, todos hacemos todo lo posible para que este proyecto desde este punto de vista de comunidad pues llegue al máximo. Aquí tenéis varios ejemplos de cómo esto funciona. Los grupos interactivos se reúnen por mesas. Las mesas suelen estar siempre así. No hay estas hileras de mesas tradicionales muchas veces que encontramos. Las lecturas dialógicas. Yo he acudido a alguna lectura dialógica y es que he llorado de escuchar a nuestros niños y niñas interpretar un poema de Antonio Machado de Miguel Hernández. Es impresionante cuando le das la voz a nuestros hijos, cómo son capaces de hacerte unas devoluciones extraordinarias. Una cosa muy importante en todo este proceso, y ya voy terminando, es, claro, os estoy hablando de que aquí hay mucha gente que proviene de muchas culturas. La fotografía que veis arriba es nuestro aula de nuestro colegio, que realmente está también, pues como antes en un momento dado decías, los colegios no son nuestros, son de todos, y la comunidad decía antes Mari Carmen que le impresionaba, ¿no?, que fuera el horario escolar del Traben que hubiera tanta gente o las puertas estuvieran abiertas. Bueno, pues aquí esta asociación Delicatessen de mujeres árabes, nuestro colegio hay un importante número de población árabe. Entonces, es clave que de alguna manera el colegio lo hagan también suyo y en esa inclusividad estamos, ¿no? Entonces, ellas reciben allí clases de informática, pues para saber hacer un currículo en el ordenador, y tenemos el proyecto este que os pongo aquí de biblioteca tutorizada, que es de 3 a 4 y que también lo llevamos familiares o voluntariado, ¿no? Entonces los chavales bajan y a través del ordenador tienen que hacer sus proyectos de investigación o buscar algún tipo de tarea.
Esto ya lo he comentado, cada cierto tiempo los grupos van cambiando, entonces el niño, los grupos son 15 minutos, la profesora ha desarrollado una tarea, el voluntariado acude y una de las características de las familias es que no tenemos que tener ninguna formación o ser psicólogos o maestros, no es nada de eso, es cualquier persona de la ciudadanía de Rivas o no, porque incluso tenemos que vienen de otros lados, pues acuden y son voluntarios. Y el papel del voluntariado es, de alguna manera, dinamizar esas interacciones que os decía antes para que se produzcan esos aprendizajes. Pero no somos profesores, ¿vale? Aunque hemos recibido una formación pues, para saber cómo funciona todo esto, lo grande de esto es que nos sentamos con esos niños saben la tarea que tienen que hacer y nuestro papel es dinamizar esas interacciones para que desde esa comunicación todos aprendan. Los diálogos no voy a comentaros, pero en este proyecto hay 7 principios y los efectos formativos son la clave de todo esto. ¿Por qué todo lo que os estoy contando y por qué estoy hablando yo aquí y desde la convivencia? Pues porque aparte de aumentar ese aprendizaje de esas áreas instrumentales, pues se mejora muchísimo la convivencia, porque al final te ves abocado a que todos hablen en el aula, se forman esos grupos, participan, hay solidaridad, te tienes que hacer entender con el otro y todos estos procesos al final hacen que los estereotipos o los prejuicios pues culturales pues vayan poniéndose en cuestionamiento y bajen. Y ya termino con esto, una de las cosas más bonitas que estamos ahora mismo soñando es que estamos en un proceso de convertirnos en nuestro colegio en comunidad de aprendizaje. Tenemos la semana siguiente unas asambleas donde se nos van a informar. El claustro de profesores ya ha votado favorablemente para la constitución de comunidad de aprendizaje. Es una transformación, ya es la guinda al pastel, ¿no? Es una seña de identidad que en pocos colegios de la Comunidad de Madrid, yo no sé si seremos el primero, el segundo, de los pocos que hay, y la verdad es que es increíble el poder participar en algo así. Así que la semana que viene se va a testear, nos van a pedir a los papás y las mamás que votemos si queremos este tipo de participación y de sueño que es el poder diseñar qué escuela queremos. Y a ver, yo, vamos, la sensación que tenemos todos es que sí. Así que probablemente en breve pues, tendremos una gran noticia. En Rivas Vacia Madrid ya hay una escuela infantil, Green, que es comunidad de aprendizaje, y ahora estaría por ver si nuestro colegio, ya os digo que estamos en un proceso de transformar nuestro centro en comunidad de aprendizaje, soñar esa escuela que queremos. Hay una serie de fases después de ese testeo, de esa sensación de si queremos convertirnos en comunidad, pues vamos a soñar qué colegio queremos y evidentemente seguiremos con muchas de las cosas que ya tenemos, pero luego va a haber que introducir nuevas actuaciones. Y ya termino con, si queréis más información de todo esto, este es uno de los proyectos que tenemos de implicándonos, porque si las diferentes culturas no estamos en lo mismo, pues no hacemos bien las cosas. Os he puesto aquí nuestro colegio, el CEI Mario Benedetti, su página web. El AMPA nuestro, Mario Benedetti, tiene una espectacular Facebook, que aparte de poner las cosas que hacemos, pues tenemos bastante seguimiento de todo lo que es la comunidad de aprendizaje, las actuaciones educativas de éxito. Tenemos un blog que los niños de nuestro colegio hacen, que recibió el año pasado un premio, el tercer premio al mejor blog educativo, y lo llevan los niños en esa biblioteca tutorizada. Si queréis más información, evidentemente también a través del Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid, y muchas de estas cosas que os he hablado del modelo dialógico están en la convivencia escolar dentro del Ministerio de Educación, colgadas, y podéis descargarlas y leerlas con más facilidad. Comunidad de aprendizaje, también hay otra página interesante donde podéis profundizar. Muchas gracias, espero no haberme pasado. Gracias. Si hay alguna pregunta, cogemos unas cuantas, pero sobre todo porque tenemos la charla. ¿Una? ¿Solo una? Venga, 2. Que las digan en alto si quieres. Sí, no hace falta que las que está mandéis. Terminando de escribir. Pero podéis preguntarlas en alto, no hace falta traer aquí el papel. Como bueno, pues ahí viene Pilar, venga.
Venga, tú primero, mientras tanto. Escolares privadas. Uy, perdón. Perdón, ¿tenéis actividades extraescolares? ¿Funciona? Sí, te oigo. ¿Privadas o lo hacéis todo gratuito? Todo gratuito. A ver, para mí es una característica, antes algunas otras experiencias han dicho que si costaba 10 euros, no sé qué, algunas de las experiencias. A ver, es que esto es un centro público y lo que se merecen nuestros niños y nuestras niñas y sus familiares es que esto sea gratuito. Todo es gratuito y se hace pues con la voluntad de ese magnífico profesorado y voluntariado que hace posible todo esto y con los expertos que han diseñado esto, porque si no es imposible, claro. Para mí una clave es que esto esté probado, que científicamente funcione, que no sea... Así que público, defendemos lo público. Enhorabuena. Una pregunta de Yoya. En mi colegio es muy raro que algún padre o madre pueda entrar a clase para colaborar con sus dones. Se pone siempre la motivación de que no hay tiempo, que hay que seguir con el currículum. ¿Cómo lo conseguís en vuestro cole? ¿Los profesores no son esclavos del currículum? A ver, la LOMCE, la ley que tenemos ahora, la verdad que yo no sé qué sentir tenéis vosotros, pero les tiene hasta arriba de papeleos y de miles de historias que les apartan mucho de este proyecto que yo os estoy diciendo. Pero es un colegio público con un profesorado, pues para mí, excepcional. Ojalá hubiera... De hecho, fijaros hasta qué punto este programa requiere una formación. Y yo he visto a mis profesores y a mis profesoras de este centro los sábados por la mañana hacer una formación, o sea, cosa que es como muy complicada, que no debería ser así, a lo mejor se tiene que hacer de otra manera, pero la motivación y el corazón que tiene esta gente, pues no hay un parangón, ¿no? Es impresionante. Otra pregunta de Sonia. ¿Cómo extrapolas la resolución de conflictos del colegio a la familia? A ver, esto sí que es importante porque, claro, nuestro profesorado tiene una formación muy importante en este sentido, en la resolución esta que os hablaba, ¿no? Entonces, las familias de alguna manera tenemos que incorporar esa forma de resolver los conflictos también en nuestra casa. Entonces, tenemos que tener claro que a nuestros hijos les tenemos que preguntar qué ha pasado, cuéntame, cuál es el problema, vamos a buscar soluciones, cómo te sientes, que si es el agredido, si es el agresor o es la persona que estaba expectante, ¿no? O sea, es muy importante trabajar también desde la prevención. Aquí decíais mucho que en infantil y en primaria es la clave de la prevención para que luego lleguemos a secundaria y no haya en ese sentido tanta problemática. Pues esta es la clave, ¿no? Si ya desde muy pequeñitos nuestros hijos lo que hacen en el colegio y luego también las familias lo extrapolamos y somos capaces de reproducir esos afrontamientos de conflictos de esa manera, pues esto ayuda muchísimo. Entonces, tener unos profesores y unas profesoras que entienden tanto de resolver conflictos, que tienen una estructura así, pero que luego los padres de alguna manera también en casa, cuando nos cuentan cosas, podemos llevarlas a cabo, es clave. Si hay alguna más, pues si no, pasamos a la siguiente conferencia, ¿vale? Bueno, pues nada, muchas gracias a Ana. Y nada, seguir trabajando así, ¿vale?